Entonces, lo importante en la seducción es que ustedes tengan en cuenta que mapear pueden mapear exactamente igual que una producción física. La diferencia es que si no hay cliente no va a haber mapeo o proceso productivo. La otra característica que tienen es que cuando tengan que determinar la capacidad de producción van a tener que definirla en función de habilidades de quien presta el servicio o condicionamientos físicos del lugar, por lo tanto tienen que ver soporte físico, personal de contacto, siempre como factores productivos. Quizás ustedes tengan un hotel, entonces la capacidad del hotel en cuanto después decidirán cuánto usan de esa capacidad, tendrá que ver con el soporte físico. Sin embargo, ustedes si lo ven desde un hospital, el soporte físico lo pueden tener, pero quizás no tengan médicos para poder atender, ejemplo, en terapia intensiva. Por lo tanto, el soporte físico, el personal de contacto, siempre son los factores condicionantes de la capacidad. Y acá siempre ustedes trabajan con el cliente y los demás clientes como parte de la seducción. Si trabajaran pasa a la siguiente, Lucy, si esto lo viéramos como una, como lo que sería una visión global, siempre la seducción está conformada por ofertas que tienen que ver con distintos clientes o lo que nosotros llamamos segmentación del mercado. Entonces, si esto, por ejemplo, se lo llevo a un hospital, ustedes me pueden decir que tengo internación, ambulatorio y kinesiología, por ejemplo, o rehabilitación. Cada uno tiene un sector de mercado el cual va a necesitar de ese servicio con una percepción del servicio para poder hacer frente a su necesidad. Pero en definitiva nosotros hacemos cuando catalogamos el servicio, lo hacemos desde el servicio global. Eso hace que cuando ustedes tengan que diseñar, a diferencia de lo que sería un producto físico, ustedes lo diseñan desde la necesidad del cliente hacia los factores que necesitan para hacer frente a ese servicio. ¿Me explico? Va de atrás hacia adelante. Perfecto. Si tomaran en cuenta la seducción de un banco, acá la característica es que el costo principal, el que genera esta relación entre factores y objetivo, el vínculo está determinado por los depósitos que los agentes superavitarios tengan que hacer. Y ese costo, que es el costo principal, tiene como contraprestación los ingresos que le genera al banco por el uso del dinero de esos depósitos. Y como no pueden utilizar todos los depósitos porque existe el encaje bancario o requisito mínimo de liquidez, es fundamental para determinar el costo variable la determinación de la capacidad prestable. Y en función a la capacidad prestable, ustedes van a determinar los ingresos genuinos del banco. El resto de los costos de un banco son exactamente los mismos que cualquier empresa. Tiene costos de administración, tiene costos de recursos humanos, de papelería, de seguridad, de alquiler, etcétera, etcétera, pero donde ustedes tienen que poner el foco es en el costo principal del banco, que sería lo que ustedes le tienen que pagar a los depositantes que les van a generar a ustedes los ingresos posteriores. Seguimos. Bueno, ahí tienen de nuevo el caso del servicio global en un servicio de salud. Y van a ver cuál es la interacción que existen entre los distintos centros. Estos son centros de costos, cada uno con sus costos variables y fijos que pueden ser directos, y cada uno, ahí lo pueden ver cómo se generan productos intermedios, porque, por ejemplo, un laboratorio, por ejemplo, tiene su producto final, que sería
el análisis en sí, que puede ser un insumo de una solución patológica posterior para un internado o para un ambulatorio que necesite de ese servicio. Como también puede ser que alguien vaya a hacerse nada más que ese análisis, por lo tanto, son unidades estratégicas de negocio que tienen sus propios costos y que insumen sus propios factores. ¿Hasta acá dudas? ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia, el objeto de costos que ustedes van a tener acá es la solución patológica. Y en el caso del banco, en realidad lo que ustedes están haciendo es costeando la cuenta bancaria en sí, que es el objeto de costo. Tal cual. ¿Me escuchan? ¿Tengo micrófono? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Esto es, vieron que lo importante no es el dinero, sino la salud. Sí, claro. Lo de la salud ahí viene. Bueno, Ven viste acá, como hoy, en la situación de hoy, por problemas de dinero, tenés problemas de salud, viste cómo les puse bien concadenados la filmada. Sí. La salud ahí viene y lo importante es el dinero, finalmente. La solución patológica es lo importante. Lástima que cuando no tenés salud y te entierran necesitas dinero también. Yo me lo llevo todo. Por eso. Bueno, el otro caso, sí, seguimos. Ustedes, lo que les acabo de decir, lo tienen en esta filmina donde ustedes ven cómo hago, cómo en la seducción de un paciente en la búsqueda del costo de la solución patológica, lo que estoy haciendo es el mapeo por el recorrido que va haciendo dentro de lo que serían las unidades de negocio, ¿no? Por la guardia, por la neonatología, y acá ustedes pueden sacar el costo día de este paciente. Y todos los apoyos. Claro, sí. Está perfectamente mapeado. De qué manera todo lo que es indirecto se carga al costo de la solución patológica. Sí. A diferencia de lo que se hacía antes, que se sacaba un costo cama, cuando en realidad cada cama, el uso de cada cama genera costos distintos porque quien está generando costos es el usuario a través de lo que el usuario necesita, que se va a ver reflejado en la solución patológica. Perfectísimo. Está muy claro. El otro caso especial que habíamos visto era el sector agropecuario. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Que en el proceso productivo empieza a jugar la naturaleza y por lo tanto empieza a jugar el crecimiento biológico o vegetativo. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la capacidad no solamente está dado por el tipo de suelo, la profundidad y demás, que son los condicionantes, sino por la propia capacidad de crecimiento de ese cultivo, de ese animal. Entonces acá, cuando yo tenga que mapear, no solamente voy a mapear el vínculo directo o indirecto, sino que también tendré que incorporar el tiempo en el cual, y eso lo vemos siempre en la próxima, donde ustedes creo que la próxima. Sí. Ajá. Bueno, ahí si yo tengo que mapear, lo primero que tengo que hacer es los distintos estadios por los cuales va pasando, en este caso es el maíz, por los distintos estadios que va pasando en sus etapas biológicas para saber qué factores necesita en cada uno de estos periodos. Con esto ven claro que además de las características del suelo, tengo que ver la capacidad de crecimiento en este caso, de esta siembra. Si ustedes tienen que hacer el vínculo de los factores con los productos, se van a encontrar que acá también puede haber productos que son de carácter intermedio o que pueden ser finales, depende de cómo trabaje la explotación. Si ustedes tienen ganadería con siembra, agropecuario, claro. Siembra para, puedo tener maíz, bueno, ahora que están rompiendo los silobonzas se ve claro, porque hay parte de maíz que es para la venta y parte de maíz que es para el alimento del ganado.
Entonces, el maíz que va para la venta es un producto agrícola en sí mismo, pero el maíz que va para el ganado es un insumo, como un factor productivo más de autogeneración, ¿sí? Entonces, acá también empiezan a aparecer las cadenas de valor, acá también empiezan a aparecer las actividades de apoyo y las actividades primarias. Las actividades de apoyo, ver de qué manera ustedes van a asignárselos a cada una de las actividades y bueno, generar un objeto de costo y generar una base de actividad apropiada para las características que tiene el costo agropecuario. Esta tonelada generada acá, Gladys, en este producto agrícola, finalmente se transforma en kilos carne acá. Lo que tenés arriba es tonelada venta a mercado, que es producto agrícola en sí mismo. En cambio, una parte de esa producción, sí, la transformás en kilo carne o en litro leche. Bueno, pero porque depende, si es un tambo... Es como el pastón en la panadería que pasa... Exacto. El pastón amoldeado, es insumo. Sí, lo importante es que cuando el producto agrícola pasa a mercado, tiene otros costos adicionales que no lo tiene el autogenerado, que son los costos de mantenimiento y comercialización. ¿Ves? Ahí se pasó. Entonces, no, yo no toqué nada porque es imposible que pueda tocar de acá, ni cámara tengo. Siempre lo mismo, se pasan solas las primeras estas, no sé qué onda. Sí, hay un fantasma. En el proceso productivo, como en cualquier proceso, ustedes siempre se tienen que hacer la diferencia de qué producir, cuánto y cómo producir. La diferencia que, ahora que ustedes han visto presupuesto, en este caso nosotros empezamos por el presupuesto de producción, no empezamos por el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vender lo que podemos producir. Y qué producir es una decisión que tienen que tomar, que más allá de lo que es el precio internacional del cereal o las condiciones comerciales que tiene el producto, si es commodity o no, va en función a dónde está localizado, cuál es la profundidad de la tierra, cuál es la condición, la potencialidad que tiene la tierra y otra cosa que tienen es si van a rotar o no van a rotar para depender la cantidad de toneladas que ustedes quieran obtener. Una vez que decidieron, ¿alguno quiere hacer una pregunta? ¿No? Una vez que decidieron qué producir, es decidir cuánto, que en realidad el cuánto, que sería lo que ustedes ven en costos estándares o normalizados, depende de o sea, siempre va a depender del suelo, pero también depende de las consideraciones que un ingeniero agrónomo nos dé para ver en función al tipo de semilla que pongamos, cuál va a ser el rinde de la semilla y qué insumos además necesita esa semilla para que genere ese rinde que se está esperando. Entonces, ustedes siempre tienen que trabajar primero con el condicionante principal, que es el capital vivo más importante que tienen, porque hoy el suelo se deprecia, es el suelo. Entonces, en el suelo siempre mirar estas tres cosas, la profundidad y la calidad, que eso tiene que ver qué componentes de agua, de sales, de nitratos tiene ese suelo. Eso les va a generar lo que se llama grado de aptitud productiva. De eso también mucho depende del rinde que va a obtener, pero también está con el condicionante de la temperatura de la lluvia y de la ubicación que el suelo tenga. Entonces, ¿dónde arrancan? Arrancan con el presupuesto de producción. Eligen el tipo de cultivo, establecen qué cantidad de hectáreas tienen y en función de eso, cuál va a ser el rendimiento, que tiene que ver con el suelo y que tiene que ver también con los insumos que de acuerdo al suelo ustedes van a incorporar para poder obtener ese rinde. Una vez que decidieron qué producir, tienen que definir cómo lo van a producir. ¿Lo van a hacer con siembra directa, con siembra tradicional? Después, ¿dónde lo van a almacenar? ¿Si lo van a almacenar en silos? ¿Si lo van a almacenar en bolsa? Porque todo eso tiene costos distintos, ¿sí? Factores que insume de manera diferente.
Es mucho más económico el silo bolsa, Gladys, que... Y sí, porque en realidad vos no estás pagando, primero que todo el tiempo que vos lo mantenés en un silo. En un silo tercero te cobran como una estadía, o simplemente lo vendés, es que lo entregás. Sí, depende, pero como vos en realidad no lo llevás en realidad para que mantenga la humedad, para que tenga, para que te lo zarandeen, para que tenga el secado y demás, todo ese costo puede ser que vos tengas tu silo propio, pero hoy el silo bolsa lo que te favorece en realidad es un montón de costos que vos no le estás pagando al intermediario. Y poder disponer cuando vos tengas que, sobre todo cuando vos tenés que disponerlo como alimento, en vez de tener los silos vos en tu campo tenés la bolsa y vos podés disponer del alimento cuando quieras. Antes se llevaba todo a los silos y lo que se hacía era se compraba o rolos y bueno, hoy ya eso ya no se utiliza menos, depende de lo que vos tengas y cuántos kilos de carne querés generar. Los que están rompiendo ahora son mucho maíz roto, maíz de alimento, para tambo o para carne, que en realidad eso, si ustedes lo transforman en kilos de carne, son pesos que se pierden, que multiplicado por el 70% es peso que pierde el Estado por retención de impuestos. Olvídate. Bueno, gracias. Hay alguien que quiso entrar, a ver, me aguardan un segundito, voy a salir, porque escuché que pidieron permiso. A ver, disculpen, Ahí está. ¿Quién es? Natalia. Hola, Natalia. Volvemos. La querías dejar afuera, Uzi. La dejamos tocando timbre, pobre. Sí. Seguimos, chicos. Ahí estamos. Bueno, entonces decidieron qué van a producir, cuánto van a producir y de qué manera lo van a producir, ¿sí? Una vez que tienen eso, ya pueden ustedes alcanzar a armar una estructura de costos por variabilidad y lo que siempre es importante que diferencien lo que son costos de las distintas etapas en ese crecimiento vegetativo del cereal o el crecimiento del animal, donde ustedes tengan la implementación y siempre distinguir lo que son labores propias de labores contratadas y obviamente de los insumos. Esto les permite gestionar, porque si yo tengo que tomar la decisión si reemplazo un insumo, si reemplazo una labor que contraté o una propia que no la puedo hacer y tengo que contratar, ya siempre tengo el costo discriminado y sobre todo los costos comerciales separados de los costos productivos. Es muy importante que definan el objeto de costo y la unidad de costo. Si el objeto de lo que yo quiero costear son novillos, la unidad de costo que deberíamos considerar son kilos. Y si el objeto de costo de lo que quiero es la leche en un tambo, lo voy a hacer por litros o por kilo de grasa butirosa o por... si lo que quiero obtener es soja, lo voy a hacer por quintales o por toneladas, y si es superficie, hectárea, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante definir el objeto y después la unidad de costos. Después definen los centros de costos, es importante para ver cuáles son actividades de apoyo, cuáles son actividades principales, y después el sistema de costeo que pueden aplicar es o órdenes o procesos, o el que ustedes pueden trabajar con costeo variable, con costeo completo, dependiendo de la decisión que tengan que tomar. En esta filmina lo que ustedes ven es como dos actividades conjuntas, una agrícola y una ganadera, teniendo costos fijos en cada una de las actividades, tienen costos conjuntos que de alguna manera se los tienen que asignar a ambas actividades. Generalmente se hace por hectáreas utilizadas, o por horas de uso si fuese un tractor, que es común a una actividad u otra. Perfecto. Y la otra cosa que habíamos visto era... En esto son especialistas. Claro, cómo pueden reemplazar un sistema de pastoreo
en campo a una hotelería, por qué se genera, y ya ustedes vieron un caso en el parcial donde ustedes veían que en realidad cuáles son las ventajas o desventajas que tienen. La ventaja principal es que acortan el tiempo de engorde del animal y por lo tanto en ese tiempo hay costos de oportunidad también. Tal cual. Bueno, y por último la unidad que englobaba todo, que era la unidad de presupuesto, que en realidad nosotros lo que estábamos haciendo es partiendo de un diagnóstico. Siempre es importante diagnosticar para que ustedes en función de eso establezcan metas que sean realistas y alcanzables y que se puedan medir, y en función a esas metas realistas, siempre en base al diagnóstico, lograr hacer un planeamiento táctico que, como lo va a hacer todas las empresas, todas las partes intervinientes de la empresa necesitan premisas que serían las pautas, ¿sí? Como las consignas que nosotros le damos en los prácticos. Nosotros también les decimos a ventas, lo tienen que hacer con este software o con esta planilla, y lo más importante es asignarles los tiempos. Después eso, una vez que lo ponen en marcha, con un sistema de información que no necesariamente es la contabilidad, porque la empresa puede no tener contabilidad, pero sí tener algún sistema de información, controlarlo, y es un poco lo que ven en estándar, buscar las causas, quién es el responsable para responder por esas causas e inmediatamente las acciones correctivas. Cuando la acción correctiva, que se dan cuenta que el problema lo tienen porque erraron en la estrategia, el cambio no va a ser automático. O sea, yo un cambio de corto plazo lo puedo hacer modificando la velocidad de una máquina, pero si yo tengo que cambiar la máquina, o si tengo que cambiar de mercado porque le erré, porque en realidad mi producto es un producto estrella y lo estoy vendiendo dentro del Carrefour, ese cambio les va a generar más tiempo, ¿sí? Yo ya tengo que ir nuevamente a un planeamiento estratégico. Entonces, lo que es fundamental, quien define las metas tienen que ser en base a un diagnóstico. Yo no puedo definir las metas, de hecho ustedes habrán visto que se han planteado metas para este cuatrimestre y han tenido que modificar sobre la marcha algunas acciones para alcanzar las metas, o directamente decir, esta meta es inalcanzable, ¿sí? Por eso son de corto plazo. Quien las define son los estrategas. En el caso de una unipersonal es el dueño, en el caso de una sociedad generalmente la establece el directorio, y lo que se hace después es se arma una estructura, porque como tienen que todas las partes de la empresa arman el presupuesto, es necesario definir los responsables, igual que lo que hacían en estándar. La diferencia que acá es como que están estableciendo de antemano todas las áreas de la empresa, no solamente el costo de producción. Y una vez que definieron eso, por eso les dije que le tenían que dar pautas, porque cada uno arma el presupuesto que le corresponde, tienen que calendarizar. La calendarización significa que ventas, en este caso es el primero que lo hace porque es una empresa, no es una empresa monopolista, una empresa del área agropecuaria que arranca por producción. Ventas dice cuánto va a vender, producción dice en función a lo que tengo que vender y a lo que tengo que tener en stock, cuánto tengo que producir, y finanzas tiene que ver cómo hace para cobrar lo que ventas le dice que va a vender y cómo hace para pagar lo que producción va a consumir. Entonces todo eso necesita de un tiempo. El calendario siempre lleva la firma de los dueños o del directorio para que pueda ser cumplido, porque si no cada uno tomaría los tiempos que quiera, y el jefe de presupuesto arma todo como un rompecabezas, y lo que primero hace es decir, bueno, ¿qué metas tengo? Tengo estas metas, a ver cómo me quedó el patrimonio, el estado de resultado y el estado financiero con todas estas piezas que uní. No llego a las metas. Entonces hace un análisis preaprobación, vuelve a las áreas si no alcanza las metas propuestas, siempre bajo 3 escenarios, optimista, pesimista y medio, al menos 3 salidas, y una vez que alcanzaría a
a cumplir con las metas esperadas, lo eleva al directorio para que lo preapruebe y la asamblea, en el caso de una sociedad anónima, lo aprobaría y en el caso de una unipersonal, el dueño aprueba el camino que va a seguir o que acepta seguir para poder alcanzar las metas. Ahora, eso no es rígido, es dinámico. Quiere decir que lo voy a ir monitoreando permanentemente porque, como en este caso vino una pandemia, entonces hubo que modificar las acciones para poder alcanzar las metas. Por eso se dice que es flexible el presupuesto. Entonces, permanentemente lo monitoreo, ¿sí? Como si fuera una foto, un Photoshop. Por otro lado, van a necesitar, se llama sistema presupuestario integral porque todas las áreas forman parte, e integrador porque donde ustedes muevan alguna pieza del rompecabezas se les va a generar un impacto en el resto. Por ejemplo, si en el financiero les da desfavorable y ustedes piden un préstamo, el interés del préstamo le afecta al de resultados y obviamente les va a afectar en situación patrimonial. Entonces, por eso se dice que es integrador. Entonces, acá juegan datos de la entrada, datos internos, datos de la estrategia y datos del contexto que empiezan a generar un álgebra, ¿sí? Todo lo que sea número forma parte del proceso. Si ustedes tienen un estándar ya previo, el estándar es una entrada. Ahora, si tienen que estandarizar o normalizar para poder calcular el costo, es parte de la caja negra. Y todo eso forma parte de las salidas, que será el jefe de presupuesto el que las va a elaborar. Y en realidad dependerá si es una empresa comercial o es una empresa que es industrial, que van a tener más o menos subpresupuestos formando parte de ese presupuesto económico. Ustedes pueden hacer tantos subpresupuestos como consideren que sea necesario. Si la empresa tiene, por ejemplo, es una empresa diferenciadora que tiene una unidad de investigación y desarrollo, tendré un presupuesto para investigación y desarrollo. Si tengo, la empresa invierte en publicidad y promoción porque considera que con eso genera nuevos mercados, habrá un presupuesto específico de publicidad y promoción. O sea, si hay un responsable por área, ese puede formar parte de un presupuesto perfectamente. A ver, ¿qué más teníamos acá? No sé si les había puesto yo o no. Más de lo mismo, más. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Yo tenía una pregunta de la vez pasada. La clase, hay un video que subiste en donde haces cálculos. Sí. Y quería preguntar, porque había una forma más estadística y otra que era bastante más sencilla de calcular. Ah, de las ventas. Y a ver, para vos, para poder, vamos a suponer que vos estás presupuestando una empresa que comercializa o que produce y comercializa, pero que no depende de la capacidad de producción. Es decir, no soy un monopolista que tengo que arrancar por producción para ver cuánto mi capacidad me permite vender, sino que vos tenés que depender de lo que podés vender para poder producir. ¿Está claro? Partimos de ahí. Si es una empresa que tiene historia, vos podés hacer análisis de las ventas anteriores para poder proyectar las siguientes. Siempre con, que no me escuchen las profesoras de estadística, siempre con algún cuidado. ¿Por qué? Porque en la información anterior puede ser que te genere una tendencia que no es la correcta. Por ejemplo, si vos vendías barbijo el año pasado, supuestamente la tendencia te va a cambiar a los barbijos de este año. Con lo cual vos siempre vas a tener que hacer una apreciación sobre esos factores, porque es como si vos haces una conciliación bancaria, tenés que depurar información o tenés que agregar todo aquello que la estadística te dice, esto es lo que la tendencia te dice que va a ser, pero sin embargo te aparece un competidor nuevo, o se va un competidor, o te aparece ahora una pandemia que para vos, en el caso del barbijo, es una
una ventaja y que en realidad es una oportunidad. Entonces, vos tenés varias formas de proyectar las ventas. Unas son estadísticas y otras, y matemáticas, y otras son subjetivas. Yo puedo reunir los jefes de venta o los vendedores y decir cuánto se estima que se va a vender, porque son ellos los que conocen a los clientes. Esas son las subjetivas. O puedo decir, no, yo tomo las matemáticas, extrapolo y puedo calcular las ventas. O puedo decir, no, utilizo algún método estadístico como es los mínimos cuadrados. O puedo calcularlos directamente con mis fórmulas de Excel que dice promedio, que sería matemático, o con una fórmula de Excel que dice pronóstico. Entonces tenés distintos criterios. O también podés decir, no uso ninguno estadístico, voy a hacer una investigación de mercado y te digo cuánto va a ser la necesidad de la gente. Por supuesto que... Depende mucho de la situación en la que esté la empresa para depende poder decir cuál justo o no. Exactamente. No hay ninguno que sea mejor tal vez. No, o depende de la... Primero... Pero si no tengo la información no lo puedo usar, una cosa así. Mira, depende de la información que tengas y por otro lado, vos no dejes nunca de pensar que si vos calculaste mal la venta, tenés mal todo. Porque en función de lo que vos proyectás, vendés, definís cuánto vas a producir y qué nivel de inventario vas a tener, salvo que trabajes en un just-in-time. Nivel de actividad, básicamente. Claro. Y ojo que no solamente te determina lo que vas a producir, sino el ingreso de dinero que vas a tener. Entonces es fundamental. Por eso que vos decís, más allá de lo marketinero que sos, sentate bien y planteame bien qué cantidad vas a vender, más allá de darme el verso al marketing. Que no me escuchen los licenciados. No, y siempre es bueno, esto lo hacía yo, pasarle un peine fino. Vos como administrador, claro, o desde el área financiera, pasarle un peine fino a lo que te dice el vendedor que va a vender. Claro. Lo mismo te digo, si vas a trabajar con valores estadísticos, con métodos estadísticos, ojo con la serie de información, porque a veces hay montos en cantidad y además ahí tenés otro problema. Si es un pronóstico es en cantidad, entonces vos decís, estas cantidades que se vendieron no las voy a volver a vender. Entonces, ojo, normalizarlas porque si no te puede estar afectando la tendencia. Por otro lado, ¿todas las empresas pueden determinar cantidad vendida? Si no lo puedo hacer por cantidad, porque es muy difícil, lo tengo que hacer por monto de venta. Y ojo si van a trabajar con monto de venta, porque tiene que estar en el mismo poder adquisitivo, porque si no estoy las variaciones en venta que tengo es lo que está haciendo el gobierno cuando me dice, tomá la venta de marzo del 2019 y compararla con la de ahora, te doy el ATP. Pero y la inflación, entonces yo ese error no lo tengo que cometer. O trabajo en dólares o trabajo en pesos, pero ajustados por inflación. Bueno, ojo. Y más allá de la estacionalidad que dice Gladys, las dispersiones que puede haber. Una cosa es planificar en estos momentos de pandemia, que no sabemos dónde está el norte y dónde está el sur, y otra cosa en un horizonte de planeamiento medianamente normalizado. Entonces, eso también los puede dispersar mucho. ¿Sí? Pero aún en momentos como los actuales, el tener simulada cómo va a quedar la empresa es fundamental, porque por lo menos es como que ustedes le están poniendo están subidos al barco con una brújula, si no, no saben para qué lado van a salir o cómo van a quedar. Sí, nosotros siempre decimos que la venta es la nave insignia, que es la que nos va a dar el horizonte de planeamiento para definir el nivel de actividad. Por eso es tan importante. Bueno, ¿más dudas? Ni una duda. No sé si se dieron cuenta que esta unidad, la unidad 4, que ahora va a ser siempre la última unidad, es la que engloba todo lo que vieron. Tal cual. Tal cual.
Bueno, es como que han quedado mudos. Sí, los dejamos calladitos. Gonzalo se rajó. Yo estoy Bueno. ocupada acá, me están requiriendo desde abajo. Gladys no es la única que tiene mascota. Pero hoy lo llevé a lo de mis viejos que viven enfrente, así que no lo El tengo. mío está acá, mira. Bien cargoso es. Bueno, chicos, si no hay más dudas, si podemos dar Yo ahora por... les arreglo el simulador y ya se Ay, por los... favor, gracias, sí. Eso así ya, Sí, porque toda ya la se parte los que subo. sigue después de esa fórmula, toda da error, error, error. No hay Entonces, problema, era a propósito, para propósito. para que nos Hagamos, diéramos cuenta, claro, para que le Era dijéramos, una jodita, era una jodita. La jodita hagamos. de fin de cursada. El lunes empiezan los exámenes finales. Ya hay todos los alumnos probables, hay 24 inscriptos para el primer día. Pocos inscriptos, por ejemplo, en matemática había 54 posibles y se inscribieron 11 nada más. Así que yo sé que en matemática había un temor muy grande porque como hay poco tiempo para desinscribirse, siempre uno tiene un poco más de tiempo para especular. no pasa Sé de nada. varios chicos que tenían ese tema de decir, uy, pero si me inscribo y después no me puedo desinscribir y qué hago si no me quiero presentar al último momento, decido que como es poquito el tiempo no llegué. No va a pasar nada. Yo le dije a una amiga, por ejemplo, que no creía que hubiera inconvenientes, pero bueno, tienen todo ese temor. No va a Y pasar hay nada. muchos chicos que están muy asustados con el tema de cómo va a ser el examen, que va a ser más difícil, que 10 minutos son re poquito, que... No, va a ser una solución práctica como los nuestros. Una tarea que la tienen que resolver, entregar y después validar en un horario. Claro. Sí, no creo que sea más difícil que un final normal. No, por eso no. Hay muchos fantasmas que hay que ir sacándose encima. Pero bueno, digo Yo que a quería partir preguntar, en Sí. base a la cátedra de gestión, el lunes vamos a tener otra clase de consulta ya con más Bueno, avances. a eso iba. A Podemos eso irles iba. mandando si consideramos algún Sí. avance para que ustedes vayan viendo y nos Sí, orienten. sí. Genial. Pueden ir mandando mail y si es necesario, el lunes nos volvemos a juntar 9:30 para alguna consulta corta. Y ese sería 6. El 13, bueno. Tenemos final nosotros. El 13 tenemos final. Jueves, A la mañana tenemos que tomar nosotros. 6, 7, 8, el jueves 9 creo que es. 9 de julio. Bueno, Sí. pero ya Sí, el 9 de julio. Nos agarran todos los feriados nosotros. Che, qué tipos cumplidores que somos. Súper patrióticos. Sí, no, bueno, yo por ejemplo, porque si no coordinamos por ahí un día de ir mandándoles mail y de última con avances y para ir teniendo o preguntas, que por ahí dudas que nos puedan ir surgiendo en el momento y no tener que esperar hasta el lunes. Si vamos viendo que las consultas son multitudinarias. Bueno, pero Gusi, la fecha de presentación es el 17. También tenemos el jueves 16 a la mañana para... Sí, lo que pasa es que por lo menos de nuestra parte queremos terminarlo lo más rápido posible porque hay chicos Me parece bien. que preparar también el final de costos, entonces queremos terminarlo, dejarlo listo, pulidito y que los chicos se puedan dedicar, concentrar con el final. Los chicos ya tendrían que estar dedicándose al final. No, es que ya empezaron, pero bueno, quieren decir, bueno, ya esto no, me concentro 100% con el final y no tener pendiente el trabajo. Bien. Acá y me imagino que todos los grupos deben estar igual. Sí, tenemos 2 por lo menos que ya están, Agustina y Sol, creo que están a full con la materia. Sí, Sol tiene todo a full para estudiar, ya sé, de Sol sí sé. Bueno, chicos, entonces cortamos la grabación de la clase. Y nos quedamos con las consultas.